de los suicidios en ese país se deben a esta causa, a la gente que pierde su casa y no solo pierde su casa, se queda endeudada probablemente de por vida. Es increíble que no se haga nada por proteger la vida de los ciudadanos, pero que sí se salve a unos pocos banqueros. Somos muy respetuosos, insisto, de la soberanía y la independencia de cada país, pero actualmente 10.000 ecuatorianos migrantes en España enfrentan procesos de desalojo. De hecho, 1.000 de estos compatriotas ya han sido contactados por nuestro gobierno para asesorarlos legalmente, y hay avances en las cortes europeas que dicen que estos desalojos atentan a los derechos humanos, etc. Y tenemos listos 80 casos para emprender acciones judiciales contra los bancos abusivos, porque además hicimos una investigación de esos contratos de préstamo. Realmente son un abuso total. Eran contratos de adhesión, eran por serie, solo tenía que firmar, con cláusulas tan abusivas que decían que ellos podían cambiar todos los términos, pero sí, literalmente todos los términos del contrato sin tener que avisarle a la otra parte que firmó. Es decir, no era un contrato, era sometimiento, era esclavitud. Tenemos listos 80 casos para emprender acciones judiciales contra los bancos abusivos que impusieron cláusulas ilegales en los contratos hipotecarios de nuestros migrantes. Queridos jóvenes, ¿por qué todas estas cosas pasan? ¿Por qué no se hace lo obvio? Por el contrario, se hace exactamente lo opuesto. Aquí necesitamos un enfoque de economía política. Por ejemplo, la economía política detrás de la independencia de los bancos centrales, que es una de las cosas que impide a Europa salir más rápido de su crisis. La autonomía de los bancos centrales, ¿verdad? La nueva verdad indiscutible de la ciencia económica. En verdad, la autonomía del Banco Central, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, probó ser fatal para enfrentar la crisis. Con la autonomía del Banco Central se despojó al Ejecutivo, no solo de la más eficaz política estabilizadora, sino que en la práctica se le despojó también, al menos en el corto plazo, de la única política que poseía. ¿Qué es la política económica? Básicamente es un mecanismo de coordinación social, no es el mejor mecanismo de coordinación social que la moneda. Esto es teoría keynesiana, bastante conocida, pero desechada por intereses, no porque no valga la teoría. Pero si, por ejemplo, hay un desempleado y hay un puesto de trabajo, basta dar un crédito, emitir moneda a ese empleador para que pueda contratar a ese trabajador y se reactiva la economía. Se genera ese puesto de trabajo, se genera producción y un círculo virtuoso. Es la señal, la coordinación. Es cuando tenemos crisis financieras, no crisis reales, no la ausencia del trabajador, no la ausencia del puesto de trabajo, la ausencia de la coordinación. Pero con la autonomía de los bancos centrales parece que esto ha sido desechado y el Poder Ejecutivo pierde uno de los principales mecanismos de coordinación social. Las consecuencias de esta reforma, en el caso ecuatoriano, fueron todavía mayores, pues hasta antes de la dolarización, el directorio del Banco Central tenía más poder en cuestiones macroeconómicas que el presidente de la República. Y más aún, el gobierno era directamente dependiente del Banco Central al ser el principal afectado con cualquier depreciación de la moneda o cambio en la tasa de interés. Es decir, teníamos burocracia autónoma, gobiernos responsables de manejar el país, pero que dependían de esa democracia autónoma por el alto nivel de deuda pública interna y externa del Estado Central. Se dependía del Banco Central. ¿Y de dónde vino esta moda de los bancos centrales? Que independientes, autónomos, como la última Coca-Cola en el desierto, el último descubrimiento, el último avance civilizatorio de la humanidad. La moda de los bancos centrales autónomos comenzó a inicio de los años 90. Antes no existía. Antes todos los bancos latinoamericanos al menos eran dependientes del gobierno central, como debe ser. Como actualmente es el Banco Central del Ecuador y nos va muy bien, porque tiene responsabilidad democrática, tiene que rendir cuentas, etc. Porque dicho sea de paso, son bastante autónomos de los gobiernos, pero bastante dependientes de Washington, Fondo Monetario, Banco Mundial, donde van a pasar los últimos días de su sacrificada existencia a todos los directores, gerentes de los bancos centrales. Pero esta novelería comenzó a inicio de los años 90, justificada por estudios supuestamente empíricos que demostraban que entidades independientes, bancos centrales independientes, generaban un mejor desempeño macroeconómico. Si ustedes revisaran esas regresiones que se hicieron, no sé, los profesores de economía no le aceptarían ni a un niño de primer año, ¿no? Pero cuando se quiere creer las cosas, pues se acepta.